Hola Sebastián, pues es un placer estar aquí conversando contigo en este Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Y justamente nosotros vamos a hablar sobre acciones y soluciones sostenibles. Eh, Sebastián, vamos a empezar por lo básico, pero vámonos de una vez al grano. ¿Por qué ahora es momento de apostar por la adaptabilidad al cambio climático y sobre todo es momento de enfocarnos en soluciones basadas en la naturaleza? Perfecto. Qué gusto también compartir este espacio contigo, Eli, y pues muchas gracias, Felipe, Jaime, por invitarnos al Congreso. Y bueno, pues es un tema que ya estamos viviendo, ¿no? O sea, lo estamos viviendo en el día a día de la Ciudad de México, prácticamente de todo México y del mundo, ¿no? Esta temporada de calor ya es una evidencia absoluta del cambio climático, ¿no? Y por otra parte, en temas hídricos, que digamos que es muy fuerte, pues también ya la evidencia está clarísima, ¿no? Estamos teniendo un problema de escasez de agua, de recorte de los recursos, yo personalmente, por lo que he visto, por lo que conozco, no creo que la Ciudad de México llegue un día a cero, porque estamos extrayendo el agua de los acuíferos, pero lo que sí es cierto y es lo que ya estamos empezando a ver es que se está afectando la calidad y la disponibilidad. O sea, cada vez va a ser peor calidad y cada vez va a ser menos agua. Y hablando de adaptación al cambio climático, pues bueno, ya es una realidad el cambio climático, entonces hay que empezar a ver precisamente, pues en el tema de agua, por ejemplo, pues cómo vamos a manejar esos recursos hídricos, ¿no? El cambio climático lo que trae, que hay muchas veces no entendemos este concepto de cambio climático, como que decimos, ah, sí, hace calor, o por qué cambio climático si está haciendo más frío, pero el cambio climático precisamente se trata de eso, de temporadas de calor muy extremos, huracanes que de un momento a otro cambian de intensidad, como pasó con Otis en Acapulco. Entonces, la adaptabilidad al cambio climático en temas de agua es precisamente, pues, cómo manejar esa agua, ¿no? Cómo evitar que se nos vayan los recursos hídricos, cómo mantenerlos en la ciudad. No podemos seguirnos dando el lujo de tirar el agua de la Ciudad de México a un drenaje profundo para que llegue Hidalgo y en época de lluvia ocasione inundaciones, ¿no? Tenemos que replantear la ciudad, todos, ¿no? No solo a nivel municipal, sino industrias, centros comerciales, los mismos desarrolladores habitacionales. Tenemos que empezar a hacer aplicaciones para retener el agua, para no dejar que se nos vaya, ¿no? Y precisamente ahí juega un papel fundamental las soluciones basadas en la naturaleza, porque un poco lo que hemos hecho con el desarrollo urbano es que hemos impermeabilizado las calles, hemos impermeabilizado las superficies y toda el agua que recibimos pues se nos va. Entonces, ahora tenemos que volver a recuperar esos procesos naturales, volver a permitir que la tierra absorba el agua, que la vegetación absorba el agua y que esa agua se recargue para nuestra principal fuente de agua, que son los acuíferos, ¿no? Para quienes nos están viendo y no están en la Ciudad de México y no la conocen, la Ciudad de México en el pasado hubiera podido ser una ciudad similar a Ámsterdam. Teníamos tantos ríos alrededor que lamentablemente con el diseño, bueno, la falta de planificación urbana, se tuvieron que ir entubando porque los asentamientos irregulares contaminaron esas aguas. Entonces, ahorita tenemos esas salidas naturales que teníamos, están entubadas, están tapadas y además dedicadas a aguas negras y aguas grises, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, crear humedales artificiales en la ciudad, crear espacios de captación de agua de lluvia como los lagos que tenemos pues, en Chapultepec, en el Parque Bicentenario, etcétera, pero también, por ejemplo, rescatar ecosistemas que ya tenemos, como es el caso de Xochimilco, que es un humedal que en su momento también fue un humedal artificial, debemos decirlo, es este gran legado que nos dejaron los aztecas, pero que bueno, que el Xochimilco es un lugar que tenemos que rescatar ahora si queremos seguir teniendo agua en la Ciudad de México y esto es aplicable a otras urbes tanto de América Latina como de España y como de otros lugares del mundo. Y hay que ir adueñándonos de esas soluciones basadas en principios naturales, regresar a lo básico, ¿no? Porque durante muchos años la estrategia del cambio climático se enfocó en la mitigación de las emisiones. Y ahora es importante que haya presupuesto y voluntad política para la adaptabilidad al cambio climático. Sebastián, tu campo de acción siempre ha sido la comunicación y el mío también, como podrán darse cuenta. Desde hace ya muchos años estás enfocado en temas del agua. Cuéntame, yo he leído en tu LinkedIn que
hablas de una urgente necesidad de que las personas nos reconectemos con el ciclo del agua. Y claro, porque dejamos de ver el agua. En ciudades como la Ciudad de México, en donde se entubaron los ríos, pareciera que el agua desapareció y aparece mágicamente en las llaves de nuestra casa. Entonces, ¿cómo sugieres o qué tipo de estrategias de comunicación sugieres para que la ciudadanía se reconecte con esta sensibilización a las soluciones basadas en la naturaleza, al ciclo natural del agua y a la responsabilidad que también tenemos los ciudadanos con el tema del agua? Es muy interesante lo que dices y sobre todo también con el contexto que dijiste previo a la Ciudad de México, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber vivido en la Ciudad de México y de haber vivido en Bogotá. Y son ciudades que tienen condiciones muy parecidas, ¿no? En el caso de Bogotá, bueno, era un páramo, había más humedales y en el caso de la Ciudad de México eran lagos, ¿no? Pero en este tema que dices, precisamente el error que hemos cometido o lo que hemos olvidado es que pues le dimos la espalda al agua, ¿no? Entonces, le dimos la espalda al agua y ahorita nos preguntamos por qué no tenemos agua, ¿no? ¿Por qué abrimos la llave y no hay agua? ¿Por qué los tanques están vacíos? ¿Por qué? Porque le dimos la espalda al agua, ¿no? Perdimos esa relación con el agua, ¿no? Digamos que siempre había habido, o sea, si tú piensas en las grandes ciudades en todo el mundo, siempre hay un río, siempre es una costa, o sea, el agua siempre está alrededor de la formación de los poblados, ¿no? Digamos. Y la Ciudad de México, como bien dices, eran 5 lagos enormes que alimentaban 40 ríos, imagínate, 40 ríos. 5 lagos enormes, de los cuales Xochimilco era un humedal natural, que era parte de esa zona lacustre. Y desafortunadamente hubo un desarrollo al revés, ¿no? Los lagos se rompió, la montaña se rompió para desecar los lagos. O sea, imagínate, sacamos el agua, ¿no? Y entonces, volviendo a este tema de la comunicación, pues lo importante es volver a retomar esa relación con el agua, ¿no? Nosotros, desafortunadamente, nuestra relación con el agua es abrir la llave y, ay, o aparece mágicamente, ¿no? Y luego soltar el excusado y se fue mágicamente, ¿no? No sabemos de dónde viene, a dónde se fue, cómo, quién la trajo, qué hay detrás de toda esa infraestructura. Y cuando recibimos el agua de forma natural, que es la lluvia, ahorita en la Ciudad de México yo creo que todos nos alegramos, ¿no? De que al fin se refresque, ¿no? Y de que al fin recibamos agua, pero muchas veces es como, ay, no, está lloviendo otra vez, ¿no? El tráfico, las inundaciones, ¿no? O sea, como que hemos perdido esa belleza que no sé si tú tuviste o en general todos tendremos algún recuerdo de ver el agua correr en un río, ¿no? De poderte bañar en un río, de poderte bañar en el mar. Esas relaciones con el agua tenemos que volverlas a establecer, ¿no? Y desde la comunicación es fundamental volver a que tengamos esa, porque muchas veces las campañas de cuando falta agua es, no, es que cierra la llave, es que ahora, eso no funciona, ¿no? Si no volvemos a establecer nuestra relación directa con el agua, de verla correr, de sentirla, de escucharla, de volver a veces quizá incluso hasta los mitos, ¿no? A mí en el caso de México me impresiona que una de las principales deidades de México pues es Tlaloc, ¿no? Claro. Y bueno, Tlaloc, maya es Chac y tenía múltiples nombres de acuerdo a diferentes culturas, pero era una deidad principal de Mesoamérica, porque era el dios del agua, porque sin agua y sin lluvias aquí no hacíamos nada, ¿no? Entonces quizá habría que volver a rescatar esas relaciones místicas con el agua, ¿no? Volver a darle como esa fuerza, como ese poder vital que es el agua, ¿no? Pero además, no solo se trata de conexiones místicas, son conexiones que seguimos teniendo, porque sin agua no hacemos nada. O sea, si hablamos de sostenibilidad en el amplio sentido del concepto, si no creamos soluciones sostenibles para enfrentar la crisis hídrica, tampoco vamos a poder enfrentar la crisis alimentaria, tampoco vamos a poder recuperar los bosques, tampoco vamos a poder recuperar humedales. Entonces, el agua viene a ser un hilo conductor de la sostenibilidad. ¿Cuáles serían, cómo crees que conectarnos nuevamente desde esta emoción con el ciclo del agua nos puede llevar a conectarnos con otras soluciones sostenibles para afrontar la crisis climática? Sí, es que, o sea, el agua es un conductor de vida, ¿no? Y es un conductor y es el que nos permite todo lo que tenemos, ¿no? Desde bañarnos en la regadera, de soltar el excusado hasta la ropa que tenemos, hasta la comida que comemos. Al final todo está lleno de agua, ¿no? Incluso nosotros, ¿no? Nosotros 90% somos agua, ¿no? Entonces, es fundamental restablecer esa relación, pero también el agua no aparece mágicamente, ¿no?
O sea, claro, abrimos la llave y sale el agua, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el agua se extrae de los mantos acuíferos, ¿no? De lo que antes era un lago, ahora está en el subterráneo, que es como una especie de esponja en donde está almacenada el agua que lleva miles de siglos ahí almacenada, este, y la estamos extrayendo y esa es nuestra fuente de agua, ¿no? Pero ahí llegó de forma natural. Entonces, el agua y yo creo que el agua y la restauración ambiental van muy de la mano, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el 20% del suministro de agua de la Ciudad de México viene del sistema Cutzamala, ¿no? Que es una serie de presas que están a 1000 kilómetros, ¿no? En dos estados más allá, Estado de México y Michoacán. Y ahorita esas presas están en un colapso, ¿no? Algo similar tengo entendido que está pasando en Bogotá con Chingaza, algo similar está pasando en Madrid, En ¿no? Barcelona también. Bueno, Barcelona ya lleva un buen tiempo. Entonces nos hemos olvidado de que el agua no aparece mágicamente, el agua depende de la naturaleza, o sea, la naturaleza es nuestro principal proveedor de agua, Sí, es ¿no? decir, si seguimos deforestando, si no tenemos acciones sostenibles, que además es el título de esta charla, si no tenemos acciones sostenibles para que los ecosistemas se regeneren de manera natural, ¿no? No nos vamos a poner a sembrar eucaliptos como se hizo en todo el país durante tantos años, ¿no? Y en otros países también. Ahora que estuve en Madrid hace poco y había un árbol, que además no es una especie endémica, un árbol invasor, que le causa alergia a todo Madrid. Y ahí sigue, y está en toda la ciudad, ¿no? O sea, a final de cuentas hay árboles que crezcan rápido, árboles que nos den sombra, pero eso no es regenerar ecosistemas. O sea, tenemos que volver a la base, volver a estudiar qué árboles, qué plantas, porque no solo se trata de árboles, la cubierta del suelo es bien importante para poder regenerar el ciclo del agua. Entonces, es muy importante ahora hablar de los llamados a la acción, ya que regresamos al título de esta sesión, que es acciones sostenibles. Todos tenemos que tomar esas acciones sostenibles. ¿Cuáles serían tus principales llamados a la acción en materia de soluciones sostenibles para la crisis hídrica, pero también para la adaptabilidad climática? Sí, mira, van de la mano, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver en cómo estamos planteando el desarrollo urbano, ¿no? Y cómo estamos planteando el desarrollo hacia el agua, ¿no? Hacia las fuentes de agua y hacia cómo consumimos el agua, ¿no? Con esto quiero decir por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es mi experiencia de los últimos 15 años, una de las principales fuentes de agua es la captación de lluvia, ¿no? Entonces, la captación de lluvia se puede dar desde la casa, incluso hay un programa que ha hecho el gobierno, ¿no? Para captar por casas y bueno, en el caso de Bogotá, ¿no? De Colombia, pienso yo ahorita, pues nos llueve todo el año, ¿no? Nos llueve cantidades increíbles de agua. Yo creo que hay que recuperar digamos, ese recurso, ¿no? Hay que volver a captar el agua de lluvia a nivel de casas, pero no solo a nivel de casas, ¿no? Sino hay que ir más allá, o sea, en una casa puedes captar un gran volumen de agua, pero nada comparado con lo que puedes captar en un centro comercial, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo, son superficies enormes que tienen techos muy limpios en donde se podría captar muchísima agua, ¿no? O sea, tú piensas, por ejemplo, en un centro comercial, un Walmart, por ejemplo, que tiene unos 10.000 metros cuadrados, pues prácticamente podría estar captando, en el caso de la Ciudad de México, 800 metros cúbicos, más de 800 metros cúbicos al año, ¿no? O sea, son unas cantidades de agua de lluvia enorme que podría estar siendo captadas y aprovechadas por ellos y también para la ciudad, ¿no? Entonces, eso sería un punto, ¿no? Pero por otra parte, también está la importancia de restaurar las condiciones naturales para absorber el agua, ¿no? Nosotros de cierta forma destruimos lo que hacía el bosque, ¿no? El bosque retenía el agua, la absorbía, la infiltraba. Destruimos la esponja. Exacto, hemos ido afectando ese proceso natural, ¿no? Lo llenamos de concreto, lo llenamos de asfalto, entonces el agua ya no cumple ese proceso, pero tenemos camellones en los que cuando llueve la calle está inundada y el camellón está apenas mojado, ¿no? Sí, porque escurre. Entonces se debe rediseñar la ciudad para que todos esos camellones se vuelvan a convertir en esponjas, ¿no? En donde esa agua se vuelva a ir hacia esos camellones, que permita que la naturaleza haga su trabajo, que se diseñe también los sustratos para que se absorba bien esa agua y se pueda volver a infiltrar, ¿no? Y se pueda retener ahí. Entonces, yo creo que una buena parte de la solución pasa por replantear el desarrollo urbano, como te decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que mucha gente no lo sabe,
hay una norma que exige que todos los nuevos desarrollos capten el agua de lluvia, ¿no? Que es el sistema alternativo del sistema de aguas de la Ciudad de México. Prácticamente todos los edificios, centros comerciales, industria, cualquier nuevo desarrollo en la Ciudad de México que tenga más de 10,000 metros cuadrados tiene que captar el agua de lluvia y tiene que infiltrarla. Entonces, lo importante es ese tipo de normativa que ya está, pues reglamentarla bien, ¿no? Y exigirla bien, porque de esa forma se va a poder hacer que toda la ciudad empiece a aportar, ¿no? A nivel de normativa, pero también a nivel de condiciones. Yo creo que si las industrias, los centros comerciales, los nuevos desarrollos también dicen, mira, yo también quiero aportar para mantener el agua en la ciudad, ¿no? Empiecen a hacer este tipo de programas para poder captar el agua de lluvia y para poder retenerla. Y también a nivel de casa, ¿no? O sea, si todos sumamos, vamos a poder restablecer, quizá no restablecer el ciclo hidrológico porque es muy complicado, pero sí permitir que se vuelva a dar en la ciudad, ¿no? Y ojo, también considerar que ahorita lo estamos viviendo en la Ciudad de México, en Monterrey también hay un problema muy serio de escasez de agua, pero eso no significa que en las ciudades que apenas se están desarrollando y donde abunda el agua, por ejemplo, en el sur del país, en Mérida, en Cancún, en Tulum, no se tengan que pensar a futuro en política pública y en legislación que obligue a los nuevos desarrollos a captar el agua. Yo acabo de comprar una propiedad en Tulum y al contrario, tengo prohibido poner un panel solar y tengo prohibido instalar una instalación de agua en mi edificio. Entonces, ahí hay que entrarle a también prevenir el futuro, ¿no? Eso es un llamado también a la acción, a que seamos congruentes a nivel nacional y a nivel regional en cuanto a las políticas y la normatividad. ¿Por qué? Porque esto es la adaptabilidad hacia el futuro, ¿no? Exacto. Y bueno, ya se nos está casi terminando el tiempo, Sebastián, pero antes de eso no me gustaría irme sin preguntarte cómo enfocamos la comunicación en soluciones y por qué es importante, cómo esto nos puede ayudar incluso a reducir la ecoansiedad de la gente. Exacto, es muy importante porque por un lado está la ecoansiedad y por otro lado se está generando apatía y como una sensación de que no podemos, ¿no? Como que nos ganó el cambio climático, O de ¿no? que les toca a otros, ¿no? Exacto, sí, por otro lado, no, pues son las industrias que contaminan, ¿no? Las petroleras, O le toca al gobierno, ¿no? o le toca al gobierno, exacto. Entonces, como que se ha creado esa apatía y nos estamos esperando casi que como la típica, el cuento de la rana que está en la olla hirviendo y se deja llevar, ¿no? Hasta que ya, pues, al final se muere, ¿no? Entonces, un poquito estamos en esa situación y realmente hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo y que no se conocen. Entonces, desafortunadamente, por la agenda de los medios que tú y yo conocemos, es más fácil hablar de desastres, es más fácil hablar de corrupción, es más. En cambio, se habla muy poco de las cosas que está haciendo la gente y de cómo se está buscando cambiar esas acciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he estado en todo este tema de la captación de agua de lluvia y el manejo del agua de lluvia. Somos diferentes organizaciones que hemos estado promoviendo la captación de agua de lluvia de nivel de casa, a nivel de industrias, a nivel de centros comerciales. Son acciones en las que se está captando mucha agua de lluvia, en la que se está aprovechando, pero que tienen muy poco conocimiento, ¿no? O por ejemplo, este viernes estuve en un evento que se organizó en Valle de Bravo, en donde se proponía cómo replantear el desarrollo en esta zona que es de valor ambiental, ¿no? Que es la que nos da, nos Claro, da agua, porque ¿no? en la Ciudad de México depende de esa Exacto. presa. Y había una serie de casos de espacios que eran autosustentables, que ellos mismos se generan su propia agua, que ellos mismos tratan, porque ese es otro tema, que bueno, eso ya es para otra conversación, pero también existe la posibilidad de aprovechar las aguas tratadas, ¿no? Todas Sí, las de aguas negras recuperar las aguas y por medio de negras, procesos grises. naturales, ¿no? Por medio de humedales. Y hay instituciones que ya lo están haciendo, ¿no? En Valle de Bravo existe el humedal de Valle de Bravo, que es un sitio que es autosuficiente. Sí, es una maravilla, sí. Les To- recomendamos que busquen el programa El Humedal en Valle de Bravo y de verdad es un sitio de recuperación de ecosistema bien interesante. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, Sebastián. Quiero darte las gracias por estar en esta conversación y pues bueno, recordarle a la gente que hay que enfocarnos en las soluciones, en tomar acciones y que nos corresponde a todas y todos, un poco aunque sea, y también nos corresponde exigirle a las autoridades, exigirle a las empresas, dar seguimiento a la legislación, ¿no? Saber qué están haciendo nuestros legisladores y cómo están negociando, porque es nuestro derecho al medio ambiente, nuestro derecho al agua,
y todas y todos tenemos que participar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todas y todos por ser parte de este 5º Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Muchas gracias.